tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show del Ex.tv. Es el episodio 100. Hemos llegado a 100 episodios. Increíble. Increíble. Ya vamos a cumplir el año, por cierto, y ahorita les hablaré un poquito de eso. Del 17 de febrero del 2025, hoy es un lunes. Este es el segundo episodio de este grupo, este bloque de 4 acerca de Dios. Y este habla de nuestra relación con el todo. Hice este bloque de 4 episodios basados en un video de soporte en inglés que gracias a la tecnología de HeyGen he podido traducir de una mucho mejor manera al español. Y este en particular es muy importante para mí porque a veces siento que no hago un buen esfuerzo en explicar qué tan importante es entender que somos parte del todo, todos. Insisto, cuando yo hablo en generalidades, yo no hablo por mí, yo no soy especial, todos somos especiales, igualmente especiales. Y cuando hablamos de dones, yo me gusta decirlo que es como el control de volumen de su estéreo, de su radio, de su celular, de su televisión. Si el volumen está en cero, no funciona el volumen. Si el volumen está en 5, se oye muy tenue. Si está en 20, en 50, todo depende, ¿no? Entonces, si hay gente que tiene diferentes situaciones de una manera muy desarrollada, muchas veces viene ya de varias vidas que se fue desarrollando ese don, llamémoslo así. Y hay muchos que los tienen en cero, pero no. Pero tenerlo en cero es como el potencial de su televisión. Su televisión está en mute o está en cero volumen. No significa que su televisión nunca va a presentar volumen. Tú le subes 80 y se va a oír altísimo. Claro que eso suena muy sencillo, no simplemente presionar un botón. En este caso, estos dones toman mucho de nosotros, toman mucho de nuestra relación con el todo, toman mucho de conectarse. Y recientemente, de hecho, ya salió publicado aquí en el canal mi colaboración con mi buen amigo Angelito de Tocho Morocho, que también salió Eddie Jasso ahí en ese video, que hablamos de Pachita. Yo ya había hablado de Pachita en un video mío y hablamos de Pachita ahí. ¿Qué era Pachita? Simplemente su relación con el todo estaba muy desarrollada. Y su relación con el todo estaba muy desarrollada en el tema de la sanación. Entonces, por eso lo mencioné ahí en el video y Eddie y Angelito y todo el mundo mencionaba que era increíble y todo. Sí, era increíble porque ella tomaba un cuchillo de cocina, me parece, sin desinfectarlo ni nada y agarraba ya un cráneo, pum, le daba. Eso indica una confianza en lo que estás haciendo y una relación con el todo tan fuerte, tan desarrollada. Pero lo quiero aclarar, esa misma relación la podemos tener todos, ¿no? Hay algo que nos cuesta y hay que quitarle la parte humana para sanarse. Todos estos temas son indescriptibles, con palabras es muy difícil explicarlos, pero todos venimos de la creación, todos somos parte de la creación, todos somos una parte importante de la creación, igualmente importante. Así como vemos esta imagen en la pantalla ahorita, todas esas personas en ese círculo que están ahí allá afuera, en algún bosque, una cosa así, son igualmente importantes en lo que están discutiendo. Bueno, así somos todos de la creación. A mí me gusta usar una analogía de un rompecabezas y decir, todos somos una pequeña parte del rompecabezas. Si falta una parte, el rompecabezas no está completo. Y así es la creación y así es el todo. Y de alguna manera siento que es muy importante para el creador y es parte de lo que forma el universo, el mandarnos a tener estas experiencias y el mandarnos a tener todo tipo de situaciones. Y no le quiero llamar buenas y malas porque es donde entra el juicio, pero simplemente a tener todo tipo de situaciones. Morir, etcétera, vivir en diferentes civilizaciones, planetas, universos, galaxias. Y es muy importante, porque al final, cuando respiremos y digamos, aviéntame mi creador, yo estoy contigo, aviéntame lo que sea. Ese es el momento que Isabel empieza el rompecabezas. Tú vas de regreso y estás aquí a mi lado y estás ahí. Y otra vez ingresas al rompecabezas y ya somos parte del todo. Siempre lo hemos sido, es una ilusión que no lo somos. Porque es como una pieza que no has puesto en el rompecabezas. Es parte del rompecabezas. Lo va a hacer. Es una cuestión de tiempo nada más. Por eso digo, no importa si tú me escuchas en una prisión, no importa, no importa, no importa. Y no quiero hablar de actos.
de gente que ha hecho actos horribles como Hitler, como Gengis Khan, como eh, todos estos seres de Saddam Hussein, etcétera, Osama Bin Laden. No, no, no. Pero todos somos parte del todo. Y eventualmente nuestras acciones, claro que estamos aquí para entender que servimos y nuestro único servicio es al todo. Nunca fue a nosotros. Lo vamos a entender, lo vamos a comprender, sí, a nuestro propio tiempo y de nuestra propia manera. Pero cuando hagamos eso, entenderemos y evolucionaremos. Y todas las piezas del rompecabezas, todas tienen una relación con el todo y van a regresar al todo. Es una simple cuestión de tiempo. Entonces, les explicaba que he mejorado la tecnología de la traducción. Tengo un video de soporte en inglés, lo traducí con la tecnología de HeyGen que les recomiendo. Yo al menos lo mínimo que puedo hacer es gratuita. Es recomendarles si tienen que traducir un video de hasta 3 minutos, 3 por mes. HeyGen se los ofrece gratuitamente. Yo la no gano en absoluto en mencionarlo, es simple un agradecimiento a esta tecnología que me la hizo mucho más sencillo que mi método anterior, que era subir el video a YouTube, generar, en este caso, subtítulos en español, obtener esos subtítulos como un texto, subirlos a la tecnología de Speechify, generar un archivo de audio en inglés y, perdón, en español, perdón, en español, y luego unir el video y el audio para que pareciera que empata. Muy complicado, así suena muy sencillo. HeyGen lo hace sencillísimo y queda mucho mejor. Entonces vamos a escuchar el video de soporte y regresaré para mis comentarios finales de este corto video de lunes acerca de nuestra relación con el todo. Aquí hay otra cita de Nikola Tesla para ayudarte a entender el concepto del todo, ya que es abarcador y nuestra relación con él. Ahora, ¿dónde encajamos en este proceso interminable de creación? Somos la presencia de Dios en el punto en el que existimos. En mi opinión, esta es la forma más precisa de describir nuestra existencia. Somos la individualización del todo, un pequeño grado de conciencia que está despierto, pero aún conectado a la superconsciencia. Cuanto más nos volvemos conscientes del todo, más acceso obtenemos a él y más podemos participar en el proceso de creación del todo. Por eso, al igual que el todo, tú también puedes imaginar cosas para que existan. Como enseñó Neville Goddard, tu enfoque y atención dominantes en cualquier tema le darán vida, y eventualmente se convertirá en una realidad. La clave para esto es pensar puramente como piensa el todo. Pero como humanos, luchamos con las dudas, nuestra falta de determinación y las intenciones inciertas hacen las cosas impredecibles. Sin embargo, poseemos las mismas capacidades que el todo, aunque en una escala mucho más pequeña. Estas capacidades pueden expandirse con práctica, dedicación, y el deseo de trabajar con la voluntad del todo. Cuando las masas se unen en intenciones compartidas y tratan de manifestar juntas, el poder de esta fuerza colectiva se vuelve mucho más fuerte a gran escala. Esta es en parte como surgen las guerras. Pero si comenzamos a despertar de este sueño colectivo, podemos cambiar el poder para que funcione. Esto sé que suena un poco confuso porque mencionó el todo, el todo, el todo. Es, es para mí increíble porque este es el fundamento de la vida. Venimos de la creación y vamos a regresar a la creación. Y sí, en este inter de salir de la creación, de que la pieza del rompecabezas sale del rompecabezas y se va a dar sus experiencias, vamos a vivir la ilusión o vamos a vivir la experiencia que somos una individualización del todo. Somos algo individual de algo que no tiene individualización. Tú ves una piedra, un árbol, una gota de agua, un pájaro, una hormiga, un humano, un gato, un perro, una nave espacial, un planeta, todos somos parte del todo. Pero tenemos que vivir esta experiencia porque así es como nuestro creador se asegura que al final, cuando entendamos este mensaje que somos parte del rompecabezas y no queremos ser una pieza individual, ahí es donde dice, hijo mío, regresa. Y sí, como lo dicen las religiones, regresa a mi lado. Porque no importa qué tan separados estés en el rompecabezas, no importa. Al final,
Vas a regresar a ser tu parte importante, tu parte trascendental, tu parte para la que fuiste creado, de ser parte de este todo, de este universo. Entonces, es algo muy difícil porque si entra el ego, si entra la mente a decir, ¿qué me conviene aquí? Pues oye, regresar al todo. O sea, ¿sabes que yo estoy listo? Bien, no, no estás listo. Porque para regresar al todo se requiere ese estado de total desapego, el distanciamiento del ego, en que entiendes que no se trata de ti, que se trata de tu relación con el todo, que se trata que tú eres una parte de la creación, en que tú eres una parte del creador. Y eso nos cuesta demasiado, porque por eso el concepto de Dios que yo he dicho, que yo sé que este bloque de 4 episodios es acerca de Dios, pero he dicho, voy a usar la palabra. Sí, no hay problema, pero ya no la quiero usar porque la palabra Dios exactamente indica que no hay un todo, que hay un Dios y que habemos nosotros. Y es como una especie de un nivel A, nivel B. No, ¿cómo creen que un creador hecho en amor, a través del amor y con solo amor incondicional y en total desapego pudiera hacer eso? No lo va a hacer. Él necesita que nosotros vayamos a entender y recordar. Por eso he dicho, cuando tuve a Peter Pánago y que lo platicé en el episodio pasado, hoy es que la omnipresencia, el vacío, el todo, no te lo voy a poder explicar. Pero estoy segurísimo que todos lo hemos vivido, lo vamos a volver a vivir una y otra vez. Y va a llegar un momento en que lo vamos a entender y ese es el momento en que nuestra relación con el todo llega a un fin y dice, venga para acá, tú ya entendiste. Y no es de entender, porque es solamente tú ya entiendes, tú ya comprendes, tú ya eres, tú ya solo existes, tú ya entendiste tu parte del todo y vienes de regreso. Y perdón que uso la palabra entender, sé que tú ya descubriste, creo que es la mejor, perdóname, no es entender, es descubriste eso. Y si dejamos que nuestro ego tome control, claro que quiere obtener ventaja. Y claro que recuerdo una película, The Heavenly Key, de los años 80, que esta persona tiene que cumplir una misión antes de poder subir al cielo. No estoy de acuerdo con este tipo de situaciones, lo quiero aclarar. Pero antes de cumplir la misión, dice, oye, este tema del cielo suena a todo dar, déjame voy. No, 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 es que tú tienes que cumplir una misión, una especie de tema, como se le dice a este paso intermedio, no es el infierno, no es el cielo, es el purgatorio. Tenía que cumplir una misión para entrar al cielo. Totalmente en desacuerdo de todo esto, porque no creo que funcione así, no es de misiones, no es de acciones, no es así, es de entender y es de depurar y es de dejar atrás y es el total entendimiento, total sentimiento, total abrazar este concepto de que somos parte de esta creación. Entonces, espero les haya gustado. Si todo está bien, regresaré el viernes con el tercer video de esta serie de 4 acerca de Dios, la creación, el creador y nuestra relación con el todo de cierta manera. Muchas gracias, que tengas una excelente semana. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No es lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre
No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.